El vestíbulo de la Torre de Obsidiana, una catedral de cristal y acero, zumbaba con el débil y persistente murmullo de la ambición. Thomas, un hombre cuyas manos conocían el lenguaje íntimo del polvo y el pulido, se movía por este espacio como un fantasma. Un ancla invisible en un mundo de poder transitorio. Sus gastados monos eran un uniforme de servicio silencioso, un marcado contraste con los trajes a medida y las risas agudas de los ejecutivos que flotaban por sus jaulas doradas. Su vida se había convertido en una serie de pequeños actos repetitivos. El cuidadoso barrido de las motas de polvo que danzaban bajo el sol de la tarde. El pulido de las barandillas de bronce hasta que reflejaban las luces de la ciudad en un resplandor distorsionado y líquido, y la espera silenciosa y paciente de que el día terminara. Era un hombre definido por la ausencia. La ausencia de una esposa. La ausencia de una carrera que una vez había prometido cantar su nombre al mundo. Y la ausencia del futuro que una vez se había atrevido a soñar. Era un guardián del silencio, un custodio de los espacios tranquilos entre conversaciones, su propia voz perdida en la suave y rítmica cadencia de su escoba. Había sido un prodigio, un niño cuyos dedos habían encontrado un hogar en las teclas de un gran piano antes de que pudiera atarse los zapatos. Su madre, una mujer que veía el mundo en tonos de melodía, lo había llamado su pequeño maestro, y su padre, un hombre estoico de pocas palabras, simplemente se sentaba en las sombras de su pequeña sala de estar, escuchando como si la música fuera un lenguaje que solo él y su hijo pudieran entender. El piano había sido más que un instrumento. Había sido un puente, un recipiente para una especie de verdad que las palabras no podían contener. Había tocado por la alegría de hacerlo, por la pura y sin cargas libertad del sonido, y había tocado por la tristeza de ello, por la forma en que un acorde menor podía contener un dolor que se sentía demasiado vasto para llevarlo solo. Pero todo eso había sido hace una vida, un recuerdo tan distante que sentía que pertenecía a un hombre diferente. El peso de la pequeña mano de su hija en la suya, el peso de un mundo repentinamente hecho pequeño, frágil y real, lo había anclado, tirándolo de las etéreas alturas de sus sueños musicales a la tierra sólida e inquebrantable de la responsabilidad. Había cambiado las teclas de marfil por un plumero, el aplauso por el suave y agradecido suspiro de su hija mientras la arropaba en la cama. El piano en el vestíbulo, una elegante bestia negra de madera pulida y marfil reluciente, era un monumento cruel y hermoso a esa vida olvidada. Se encontraba en el centro del vestíbulo, una sirena silenciosa, su presencia un recordatorio constante y doloroso de lo que podría haber sido. A menudo pasaba por su lado, sus ojos deteniéndose solo un segundo de más, sus manos, callosas y ásperas por el trabajo, apretándose con un dolor fantasma por la sensación suave y fresca de las teclas. Los ejecutivos, con sus rostros borrosos de condescendencia y autocomplacencia, no le prestaban atención. Era parte de la decoración, una pieza de la silenciosa maquinaria del edificio. Su mundo era una sinfonía de fusiones y adquisiciones, de altibajos del mercado de valores, una cacofonía de números y poder. Nunca podrían haber sabido que el hombre que limpiaba su café derramado era un hombre que una vez habló el idioma de Chopin y Liszt, que el hombre que se movía tan silenciosamente era un hombre que una vez fue ruidoso con el sonido de su propia música. Era un padre soltero, un protector, un proveedor. Su propósito despojado de toda gran pretensión y reducido a su forma más fundamental. Era un recipiente para el amor, y el amor, había aprendido, era una melodía que no requería audiencia, solo un corazón dispuesto a escuchar. Había encontrado un nuevo tipo de ritmo, una nueva clase de verdad en el simple y profundo acto de cuidar a otra persona. El recuerdo de su esposa, un acorde débil y dulce en el vasto y vacío espacio de su dolor, era el pulso constante bajo todas sus acciones. Un recordatorio del amor que le había dado a su vida su mayor significado y su dolor más profundo. Era una cosa rota hecha completa por el propósito de otra. Una canción que quedó inconclusa pero no sin su propia belleza silenciosa. La ironía era un sabor amargo en su lengua. Había sido un hombre que hacía música para vivir, pero había encontrado su canción más profunda en el silencio de su trabajo, en las promesas tranquilas y tácitas que le hacía a su hija todos los días. El mundo de la música era una orilla distante, y él se contentaba con ser la marea que lamía sus bordes,
un recordatorio de un pasado que era tanto una herida como una fuente de inmensurable fuerza. Existía en un espacio liminal un conserje con el alma de un artista, un hombre cuyas manos, aunque manchadas con el polvo de las vidas de otros, aún guardaban la memoria de una música que era toda suya. Era una historia esperando ser contada, una melodía esperando ser escuchada, y el silencio de la torre de obsidiana estaba a punto de romperse de una manera que nadie podría haber predicho. El desafío llegó un martes, un día como cualquier otro, envuelto en los tonos apagados de la tarde. Un grupo de jóvenes ejecutivos, impulsados por el éxito y un cóctel de condescendencia y aburrimiento, se paró cerca del piano, sus voces un comentario agudo y percusivo sobre el mundo que los rodeaba. Uno de ellos, un hombre con una mueca que parecía grabada permanentemente en su rostro, notó a Thomas recogiendo basura de un bote cercano. Se enderezó su corbata cara, una sonrisa de suficiencia en sus labios. «¡Oye tú!», gritó, las palabras resonando con una autoridad hueca. Thomas, no acostumbrado a ser reconocido, se detuvo, su mano congelada en el aire. «El piano», dijo el hombre, gesticulando con un movimiento despectivo de su muñeca. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es tocar uno de esos? La pregunta era una burla, un insulto apenas velado envuelto en una curiosidad fingida. Thomas no dijo nada, su mirada fija en la reluciente superficie negra del instrumento. Otra ejecutiva, una mujer con una risa como de cristal roto, se adelantó. «Apuesto a que podría quitarle el polvo con los ojos cerrados», se rió entre dientes, ganándose un coro de risas de sus colegas. El primer hombre se inclinó más, su voz bajando a un susurro conspirador, aunque lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Te diré que. Te daré $100 si puedes tocar un solo acorde sin que suene como un lavavajillas roto». Las risas se hicieron más fuertes, más crueles. Vieron a un conserje, un hombre de trabajo simple y medios simples, y asumieron que su mundo era igual de simple. Vieron los monos y los ojos cansados, y vieron a un hombre sin sueños, sin un pasado digno de mención. Vieron a un hombre que solo existía para servirlos, una parte anónima y sin rostro de la maquinaria del edificio. No podrían haber sabido que debajo de la tela gastada y la mirada cansada había un universo de sonido, una historia de anhelo y pérdida y belleza indecible. Thomas, por un momento, simplemente los miró. Vio sus caras, un espejo del mundo que había dejado atrás. Un mundo de ambición y ostentación y competencia implacable. Era un mundo que no tenía nada que ver con el amor tranquilo y profundo que sentía por su hija. Un mundo que no tenía lugar para el tipo de música que venía del alma, no de un escenario. Sus manos, ásperas y callosas, colgaban a sus costados. Pensó en su hija, en la forma en que sus pequeños dedos intentarían imitar los suyos en las teclas imaginarias de la mesa de la cocina, en la forma en que su risa era la única música que realmente necesitaba. Pero un destello de algo antiguo y rebelde se agitó dentro de él. Una parte de él, la parte que había estado en silencio durante tanto tiempo, quería hablar. Miró el piano, un monumento hermoso y cruel a su pasado, y sintió una necesidad repentina y feroz de reclamarlo, aunque solo fuera por un momento. Caminó hacia él, el sonido de sus zapatos gastados un contrapunto suave y rítmico a los susurros burlones de los ejecutivos. El piano se sintió frío bajo su tacto, su superficie resbaladiza con una pulida indiferencia. Se sentó en el banco, su cuerpo un monumento silencioso a un arte olvidado. Los ejecutivos cayeron en un silencio atónito, sus risas muriendo en sus labios, reemplazadas por una mezcla de incredulidad y burla expectante. Estaban listos para un choque discordante, para un fracaso cómico, para otra oportunidad de sentirse superiores. No estaban preparados para el silencio que descendió sobre el vestíbulo, un silencio tan profundo que se sintió como una presencia, una cosa viva. Cerró los ojos y el mundo fuera de él dejó de existir. Los rostros burlones, el opulento vestíbulo, el débil zumbido de la ciudad, todo se desvaneció, reemplazado por la familiar y reconfortante oscuridad detrás de sus párpados. Ya no era un conserje. Era un niño de nuevo. Sus pequeños dedos alcanzando las teclas, su corazón un recipiente para el sonido puro y sin adulterar. Pensó en su esposa, en su sonrisa que era una melodía propia,
en la forma en que ella apoyaba la cabeza en su hombro mientras él tocaba, su aliento un ritmo cálido y constante contra su piel. Pensó en las nanas que le cantaba a su hija, en la música simple y sin adornos de su vida juntos. Sus manos, aunque ásperas y callosas, recordaban. Tenían una memoria propia, una memoria muscular que era una forma de conocimiento más profunda y más primitiva. Encontraron la primera nota, un sonido único y solitario que flotó en el aire como una pregunta. Luego vino otra, y pronto el vestíbulo se llenó con las notas de apertura de Clair de Lune de Debussy. Pero no era solo una actuación. Era una conversación con su propio pasado. Una confesión susurrada al mundo silencioso que observaba. La melodía era un río de luz de luna líquida que fluía a través del vasto y vacío espacio, su sonido atrapado en los bordes de la memoria, del dolor, de un amor que nunca había muerto realmente. Los ejecutivos se quedaron congelados. Sus muecas se derritieron en expresiones de asombro e incredulidad. Habían esperado un intento torpe, una broma, un momento de diversión fugaz. No habían esperado esto. No habían esperado que un hombre con un uniforme de conserje invocara tal belleza desde las profundidades de un alma que no sabían que poseía. La música era una cosa viva, un personaje por derecho propio que hablaba de tristeza y esperanza y de la tranquila y persistente resiliencia del corazón humano. Era una historia contada en notas, una historia de una vida interrumpida, de un sueño dejado de lado, de un amor que había redefinido la existencia entera de un hombre. El piano cantaba con una voz que era tanto suya como no. Una voz que llevaba el peso de los años y la ligereza de un recuerdo. No estaba tocando para ellos. Estaba tocando para sí mismo, para su hija, para el fantasma de la mujer que amaba, para el niño que una vez creyó que la música podía resolver todos los problemas del mundo. Estaba tocando por la pura y sin cargas alegría de hacerlo, una alegría que había estado enterrada tan profundamente que se sentía como una revelación. Era un hombre que encontraba su camino a casa, una nota a la vez. El sonido llenó el espacio, subiendo por las paredes del vestíbulo con forma de catedral, alcanzando los cielos. Era un himno de gratitud. Un lamento por lo que se perdió y una celebración de lo que se había encontrado. La música era un testimonio de la idea de que el verdadero valor no tiene nada que ver con la riqueza o el estatus, sino con el ritmo tranquilo y persistente de un corazón que elige amar, cuidar y perdurar. Los ejecutivos, un grupo de personas que trataban con lo tangible y lo material, se enfrentaron de repente a algo efímero y profundo, algo que desafiaba todos sus gráficos y proyecciones. Fueron testigos de un milagro del espíritu humano, un hombre hecho visible por el sonido de su propia verdad. Desde un balcón en el segundo piso, muy por encima de la silenciosa y asombrada multitud, el director general de la Torre de Obsidiana observaba. Su nombre era Arthur Sterling, un hombre cuya vida era un mosaico de riesgos calculados y victorias cuidadosamente construidas. Era un hombre acostumbrado a ver el mundo en términos de ganancias y pérdidas, su corazón una fortaleza bien custodiada, construida para resistir el implacable asalto de la vida corporativa. Tenía fama de ser despiadado, de una especie de genio frío y analítico que había impulsado a su empresa a la cima del éxito. Pero lo que nadie sabía, lo que había mantenido oculto durante toda su vida, era que su primer amor había sido la música. Había sido un niño que encontraba consuelo en la intrincada y emocional arquitectura de una sinfonía. Un niño que una vez soñó con ser director de orquesta, con agitar sus brazos y sacar un universo de sonido de una orquesta silenciosa. La vida, sin embargo, lo había llevado por un camino diferente. Un camino pavimentado con ambición y la incesante búsqueda del poder. Había enterrado al niño que amaba la música en lo más profundo, un dolor secreto que llevaba consigo a través de cada reunión de la Junta y cada negociación de alto riesgo. Estaba a punto de entrar en su ascensor privado, el final de un largo y agotador día finalmente a la vista, cuando la primera nota lo alcanzó. Era un sonido que había atravesado el zumbido amortiguado del edificio. Una sola nota perfecta que lo había detenido en seco. Había caminado hacia la barandilla del balcón, su mirada cínica fija en la figura del piano, una figura con un uniforme de conserje. Había esperado ver un intento torpe y aficionado, un momento de espectáculo fugaz. Había esperado divertirse.
No había esperado ser arrodillado por un hombre que ni siquiera conocía. La música era un fantasma de su propio pasado, una melodía que hablaba un idioma que había olvidado que podía entender. Reconoció la pieza al instante, de la forma en que se reconoce el rostro de un amigo perdido hace mucho tiempo. Pero no era solo la pieza. Era la forma en que el hombre la estaba tocando, con una especie de vulnerabilidad cruda y sin adornos que solo podía provenir de una conexión profunda y profunda con la música. Cada nota era un latido del corazón, cada acorde un suspiro. El rostro de Arthur, una máscara de indiferencia cansada, comenzó a suavizarse. Vio la forma en que los hombros del conserje estaban caídos con una historia de carga silenciosa. Y vio la forma en que sus manos, aunque ásperas, se movían con la gracia de un verdadero artista. No solo estaba tocando una canción, estaba desnudando su alma. La música era un puente que se extendía sobre el vasto y vacío abismo entre quién era y quién había sido, entre el mundo del dinero y el mundo del corazón. Arthur sintió un escozor detrás de sus ojos, una sensación que no había sentido en años. Pensó en sus propios sueños abandonados hace mucho tiempo, en el silencio en el que había elegido vivir, en el precio de una vida vivida sin arte. La música era un espejo, y en él vio un reflejo del hombre en el que se había convertido. Un hombre que lo tenía todo y nada en absoluto. Una sola lágrima, una cosa traicionera, se deslizó de su ojo y trazó un camino silencioso por su mejilla. Era una lágrima no solo por la música, sino por su propio ser perdido, por el niño que una vez había creído en el poder de una sola nota. La música era un lamento por una vida no vivida y una promesa tranquila e insistente de una segunda oportunidad. El sonido creció, subiendo a un crescendo, un grito final y hermoso de redención y liberación. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió no estaba vacío, sino lleno del peso de lo que acababa de suceder. Los ejecutivos permanecieron congelados, su burla anterior un amargo recuerdo. Y Arthur Sterling, el hombre que había construido un imperio sobre una base de lógica fría, se quedó de pie en su balcón, su corazón al descubierto por el sonido de la canción de un conserje. La nota final se mantuvo en el aire por un largo momento, una sola lágrima brillante de sonido. Luego, silencio. Un silencio más profundo y más poderoso que cualquier aplauso. Thomas se sentó en el piano, sus manos descansando sobre las teclas. Su cuerpo un monumento silencioso a la música que acababa de fluir a través de él. Abrió los ojos y el mundo volvió a él. Las superficies frías y pulidas, los rostros silenciosos que lo observaban. El vasto y vacío espacio del vestíbulo. Sintió una repentina y vertiginosa sensación de vulnerabilidad, como si acabara de exponerse al mundo entero. Había tocado para sí mismo, pero lo había hecho en una sala llena de extraños, una sala que no tenía lugar para su tipo de verdad. Miró sus manos, las manos de un conserje, y una sensación de vergüenza, de haber sobrepasado su lugar, lo invadió. Sintió la necesidad de retirarse, de volver al mundo del polvo y el silencio, un mundo donde era invisible y seguro. Comenzó a levantarse, el dolor en sus músculos un compañero familiar, cuando un nuevo sonido lo alcanzó. Era el paso suave y deliberado de pasos que descendían por la gran escalera. Miró hacia arriba y vio al director general, Arthur Sterling, el hombre cuyo rostro era un elemento permanente en los folletos de la empresa. El hombre que era la encarnación viviente de todo lo que él no era. El rostro de Arthur ya no era una máscara de indiferencia corporativa. Sus ojos estaban enrojecidos, su expresión de profunda y atónita reverencia. Caminó hacia Thomas, no con el paso apresurado de un hombre ocupado, sino con los pasos lentos y medidos de un hombre que caminaba hacia algo sagrado. Los ejecutivos se dispersaron. Su pequeño mundo de snobismo se derrumbó a su alrededor, su burla anterior un eco distante y vergonzoso. Arthur se detuvo frente a Thomas, su mirada fija en las manos que acababan de crear tal belleza. Eso fue extraordinario, dijo, su voz un susurro bajo y áspero. No he escuchado nada parecido en mucho tiempo. Thomas no dijo nada, su mirada fija en el suelo. Era un conserje. No tenía palabras para este hombre. Arthur se arrodilló,
un gesto sorprendente y humillante que envió una onda de choque a través del silencioso vestíbulo. Era un hombre que gobernaba un imperio financiero y se arrodillaba ante un hombre con un uniforme de conserje. Esa pieza, continuó Arthur, su voz cargada de emoción, era la favorita de mi padre. Él me enseñó a tocarla. No la he escuchado tocar así desde que falleció. Las palabras fueron una revelación, una ventana a un mundo oculto de dolor y anhelo. Arthur miró a Thomas, una resolución tranquila y feroz en sus ojos. No sé quién eres, dijo, pero lo que hiciste fue un milagro. Fue un recordatorio de lo que realmente importa. Se puso de pie, su mirada recorriendo los rostros atónitos de los ejecutivos. Este hombre, dijo, su voz resonando con un nuevo tipo de autoridad, es más valioso que cualquier trato que cerremos. Tiene un don que es 1000 veces más precioso que el oro. Se volvió hacia Thomas, con la mano extendida, un gesto de profundo respeto. No sé lo que haces aquí, dijo, pero eso se acabó. Te estoy ofreciendo un trabajo. Una nueva vida. Serás mi asesor artístico personal. Tendrás un estudio. Tendrás un piano. Tendrás todo lo que necesitas para devolver ese don al mundo. Thomas miró la mano, una mano callosa y cansada que se extendía para encontrarse con una suave y poderosa. Era un puente entre dos mundos, un símbolo de una vida que estaba a punto de ser renovada. Pensó en su hija, en su futuro, y por primera vez en mucho tiempo, el peso sobre sus hombros comenzó a sentirse un poco más ligero. Era un hombre que había cambiado sus sueños por el amor a su familia, y ahora, por algún milagro tranquilo e inesperado, una parte de su sueño le estaba siendo devuelta. Era un testimonio de la idea de que algunas cosas no se pueden perder para siempre. De que una llama, por pequeña que sea, puede reavivarse. De que una canción, por largo que sea el silencio, siempre se puede volver a tocar. La ironía era una cosa hermosa y tierna. Había sido desafiado a tocar por hombres que solo veían su uniforme, y había sido redimido por un hombre que veía su alma. Había sido un conserje, un fantasma en los pasillos del poder, pero su música lo había hecho visible, no solo para ellos, sino para sí mismo. Su actuación no solo había dejado al director general llorando de asombro, había devuelto a un hombre que se había perdido a sí mismo y había abierto una puerta a una nueva vida para un hombre que pensó que su historia ya había terminado. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio desconcertado y un tranquilo ajuste. Thomas se encontró en un nuevo mundo, un mundo de estudios iluminados por el sol y pianos relucientes. Un mundo donde sus manos ya no eran para pulir y limpiar, sino para crear. Era un artista de nuevo, un título que se sentía tanto ajeno como profundamente familiar. Su hija, una pequeña y brillante luz en el nuevo apartamento que Arthur les había conseguido. A menudo se sentaba en su estudio, mirándolo tocar, con los ojos muy abiertos con una mezcla de orgullo y asombro. Él tocaba para ella, sus melodías una tierna y susurrada conversación entre un padre y una hija. Una historia de amor y sacrificio contada en el lenguaje de la música. Ya no era solo un padre. Era un hombre que había encontrado su propósito de nuevo. Un hombre cuyo amor por su familia no había sido un sacrificio, sino la base misma de su redención. Arthur Sterling, por su parte, era un hombre cambiado. La fachada fría y despiadada que había cultivado durante toda una vida comenzó a resquebrajarse, revelando a un hombre que era capaz de una empatía profunda y una alegría tranquila y reflexiva. A menudo venía al estudio por las tardes, con el rostro despojado de su habitual máscara corporativa y simplemente escuchaba a Thomas tocar. La música era un bálsamo para su propia alma herida, un recordatorio del niño que una vez había sido, una protesta silenciosa contra el hombre en el que se había convertido. Se sentaba en silencio, el ritmo de la música una presencia constante y reconfortante, y sentía los viejos y familiares movimientos de un amor que pensó que había enterrado para siempre. La actuación de Thomas no solo había cambiado su vida, también había cambiado la de Arthur, creando un vínculo entre dos hombres de mundos muy diferentes, un vínculo forjado en el crisol de la música y la vulnerabilidad compartida. Los ejecutivos que habían desafiado a Thomas permanecieron como una presencia silenciosa y humilde en el fondo, su burla un recuerdo distante y vergonzoso.
Habían sido testigos de un milagro, un momento de gracia profunda que había desafiado todas sus suposiciones y sus visiones del mundo cuidadosamente construidas. Habían visto a un conserje y a un director general, dos hombres que deberían haber sido extraños, conectados por una melodía que era tanto un lamento como una promesa. La historia de la actuación de Thomas, una leyenda tranquila, comenzó a extenderse por la empresa, un recordatorio para todos de que el valor de una persona no podía medirse por su título de trabajo, que un alma podía encontrarse en los lugares más inesperados. Thomas aprendió que su música no se había perdido en el silencio de su trabajo. Simplemente había estado esperando, una melodía dormida esperando el momento adecuado para despertar. El piano en el vestíbulo, un testigo silencioso de todo, era ahora un tipo diferente de monumento. Ya no era un símbolo de un sueño olvidado, sino un símbolo de un sueño recuperado. Un testimonio de la idea de que algunas cosas son demasiado hermosas para ser silenciadas para siempre. Thomas era un hombre que había vivido en las sombras, y su música, una luz tranquila e insistente, finalmente lo había sacado a la luz del sol. Era un ejemplo viviente del poder del arte, de la forma en que un solo momento de gracia puede ondular hacia afuera, tocando y transformando vidas de maneras que nunca se pueden entender por completo. Su historia era una canción de redención tranquila, una balada de una vida que se recuperó del borde del silencio. Un poderoso recordatorio de que las cosas más profundas y hermosas de la vida a menudo provienen de los lugares más inesperados, en las manos de un hombre que una vez fue invisible pero ahora es visto, no solo por lo que hace, sino por quién es.